Egongo dira gehietatik ja, Hasiko gara, Pues... Lehenengo? Bueno, ongi etorriak berriro ere gure... Eskiak bidea fatal. Bai, bate gustatzen. Bueno, ongi etorriak gure aste feministaren mahai ingurura. Artista, Gasteizko artista benetan garrantzitsuak eta batzuetan ez aitortuak ezagutzeko aukera izango duzue eta nahi dituzuen galderak luzatzeko aukera. Beraz, benetan nire ustez lujoa da gaur hemen daukaguna. Gure ikasleek aurkeztuko dituzte gonbidatuak, baina esaten zuen daukagula 4 gonbidatu eta 5. erdi egongo dena zenbaditu ordezkariak. Orduan gurekin Carmen San Esteban, Usu Herri Barkaute, Irantzu Lekuet eta Zurine Fernandez de Navarrena. Berehala jakingo duzu bere lanaren zertzeladaren bat. Ados? Ordua Zurinerekin hasiko gara. Zer dago jarrita? Bai. Zer dago jarrita? Dago beste jarrita. Guata ditu. Bai, eski jarrita dago, kenko hori. Ez baino kenko bestea. Jarrita dago, digo, está en play. Ya digo que... Ay, Jesús. Este lado es igual ordenador inventativo beto. Hola. Bueno, sin más. También felicita la Gure lehenengo gonbidatua Zurine Fernandez de Navarrena da, gasteiztarra da eta Jesus Guridi kontserbatorioan ikasi zuen konposagintza Carmelo Bernardorekin. Gero graduatu egin zen akordeogintzan eta akordeolari bezala eta konposagintza. Eta Italiara joan zen Milanera bere ikasketekin jarraitzera. Bertan eskola ziritan ikasi zuen eta bueltatu zenean Jaitsi pixka gehiago barkatu, Eta zu, atera daukazu potentzia. Badaukalako. Bueltatu zenean, hasi zen filmetan lan egiten, orkestalari bezala, eta publizitaterako, animaziorako eta beste hainbat gozalarako musika egiten hasi zen. Bere musika katalogoan hainbat formatako lanak ditu, besteak beste instrumentala, vokala, korala, orkestrala eta dantza bezalako beste arte esparruetan oinarritutako kolaborazioak. Oraintxe bertan entzun dugu bere 2013ko obra bat, Izpiak izena du, eta Iñaki Alberdi akordeolariak interpretatu du. Eta orain beste obraren zatitxo bat jarriko dugu, hau 2015ean idatzi zuen, eta Lur Ur Huts deitzen da, eta Sinauria hirukoteak interpretatzen du. Hau da bestea.
Casi minutu bat zutan. Bale, ya está. Bueno, estaba subiendo algo. Un chalo, algo. Guak ez bat dago. Guak ez bat dugu. Manjari. Horren aldetik. Beteko lo que se Tiene que ser. Claro, el orquespen. A ver, no dago orquespen. Parado ya, ¿eh? Cierto. Orain, usu berriz jarkaute aurkeztuko dugu. Gasteizen jaiotako emakume artista da. Kondo Mitxelenak ikasle izan zena. Orain berriz Madrilen bizi da eta bertan lan egiten du. Euskal Herrian unibertsitatera joan zen ere, hainbat gradu bultzatu ditu Espainian eta Espainiatik kanpo. Guztiak artearekin zerikusia duten formakuntza, artearen historia, ederrak. Gainera, hainbat erakusketetan parte hartzen du Euskal Herrian, Espainian eta Errumanian ere. Eta hemen ikusi dituzue bere azken lanak eta bere erakusketa garrantzitsua. Erakusketa hauetan eskulturak lantzen ditu, gehien batez, eta materialarekin, kolorearekin eta espazioarekin jolasten du batez. Gainera, ere bi korto ditu, zine batzuk egin ditu, baita ere bere artea representatzen, eta gu hainbat lan, hau da uselessful hau da uselessful parteko eskultura bat, eta gainera belarritakoekin egin dago, eta niri oso kitzea egiten zait, eta gorita. Eta bai, nado gehiago. Bai. Hemen bai, beste eratako belarritakoekin jolastu du, eta, no sé. Eta hemen, pues, kolore askotako paperkin batekin. Eta ya está. Gero ditu bat. Bueno, irantzuleko Gasteizen jaiotako... Goitik oso uru jartzen bazarete mikrofonotik esan ondo, egin. Vale, hori Gasteizen jaiotako artista da, oso famatua eta miretxea, eta hainbat lan egin ditu Gasteizen eta beste tokitan, muralak eta instalazioak adibidez, eta erakusketa gelaren sortzaile izan zen. Bueno, kontu. Zer?
esposizio bat emakumeen eskubideen aldekoa, hainbat irudi daude esposizioetako. Emakumeen eskubideen aldeko esposizio bat egin zuen, eta horiek dira irudiak. Jarretzen bizatean esposizio horretak. Hemen egin zuen beste lan bat da, denok ikusitu Gasteizko eraikinetan eta txoriak jarrita, berak egindako lan bat da baita. Lan hau egin zuen Gipuzkoan eta botillo bitartez hatzmarka bat irudikatu zuen eta botilla bakoitzak pertsona baten esaldi bat zeukan, pertsona baten gorputza edo irudikatuz. Hemen beste lan batzuk daude. Lan hau dago Zaramagan, hor ikusi dugu denak, eta emakumeen papera irudikatzen du Gasteizen daukaten papera, poltsekin eta horrela. Lan hau Montermoson egon zen eta minbiziaren ingurukoa da. Eta hau Plaza Berrian egin zuen eta zapatekin irudikatzen zuen hiriaren elkartasuna. Gu Carmen San Estebanen aurkezpena egitera gatoz. Eta, bera da zenbait alorretan zortzegia, baina bereziki interpretazioan. Egin ditu hainbat gauza, gero Maiderrek hobeto irakutsiko ditugu aurkezpenean, baina egin dutu adibidez Inedita Sobra. 2008an baita Ni una más obran estrenoa egin zuen. Baten esaldi bat ere ikusiko dugu. Estamos en el tuyo, ahora mismo, agarrándonos fuerte, sin dejar de respirar. No importa quién seas.
taldearen aurkezpena, baina zoritzarrez ezin izan da etorri, orduan hala ere eskertzen diogu parte hartu izana, eta... Guk izan dugu Marina Ruizeri buruz. Marina Ruiz, dantzaria, dantzerakaslea eta koreografoa da. Traspasos dantza konpainian egon zen, eta gero hainbat kolaborazio egin zituen antzerki munduan. Eta Carmenekin. Gero, pieza ezberdinak egin ditu kalean zein espazio itxietan. Eta dantzan aspalditik dabil, baino 32 urte darama profesionalki horretara dedikatzen. Eta komentatu zigun, dantza munduan emakume asko dela, baino dantza klasikoan neskaren fisikoa oso garritzatzu batzuk zituela. Eta ziren oso argala zirela, ezin zirela ez oso altuak, ez oso txikiak izan, hile luzeak zutela eta horrelako ezaugarriak. Eta gainera gero antzerkietan ematen zieten paperak beti zirela legunak, sentsibleak, eta arropak ere bai, arropak eta pertsonaiak zirela printzesa edo zizne modukoak. Baina urteak pasa dira eta gauza horiek aldatu dira. Guk perok esan duen moduan, egin genizkion galdera batzuk dantzaren inguruan, iruditzen zitzaigulako emakumeek agian dantza munduan ez dituztera inbeste arazo izan, eta igual gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasuna handia zela gizonek dituzten zailtasunei dagokienez. Orduan berak esan diguna da, oraindiko dagoela lan handia egiteko gizonak dantza munduan sartzeko, baina gutxinaka emakumeek dantzan izan dituzten paperak eta gizonenak berdin duzoa zela, eta gaur egun mota guztietako emakumeak daudela dantza munduan. Eta, pizkat hori da. Jarriko dugu orain bideo bat, beraiek abortuaren legean aldaketa batzuk egin zituztenean, okerrera aldatu zuten eta egin zuten dantzaldi bat horren alde. Orduan jarriko dugu bideo zati bat. Barkatu, Ez que ez dut esan. Bai, lasai. Baina non dago draida. Bakizue, vísteme despacio, ez da? Bai. Pues... Hau ere oso interesgarria da. Eta partekatuko duzuekin jasteko, azkena. Pues ez da hori, ez zuen. No, jarri beste da bezala. Bai.
inguru da bera, Zurinek ulertzen du, baina ez euskeraz egiten, eta Carmenek ere ulertzen du, baina nahiago du erderaz egitea. Orduan, zuek luzatu galdera, y si no entendéis de todo, pues, bai, Madriz. Ado, badituzue zenbait galdera prestaturik, hasi horiekin nahi baduzue, baina gero edozen bururatzen zaizuela, hau ez dauka orden zehatzik, orduan ikusten badugu interesgarria dela hartu dugu bidea, ondo, baina bestela dauzkazuen guztiak atera. Ados? Zein hasiko da? Itzia? Luzatuko duzu galdera? Join. Berak esango dizu, zuek berez galderak euskeraz egin, eta Zurinek eta Carmenek esango dute, que no te he entendido bien, eta listo, ez dala? Musika eskola eta kontserbatorioetan emakume ugari ikasten daudela badakigu, baina gero gutxi dira ezagutzen ditugun konposatzaile eta musikariak. Zergatik uste duzu hori gertatzen dela? Bueno, yo hablaré en castellano. Sí. Lo que creo que he entendido. Bueno, el hecho de que haya tantos instrumentistas, se conozcan tantos instrumentistas, cantantes, pero no se conozcan, esa es la pregunta, ¿no? No se conozcan los compositores, las compositoras, también es el caso de los directores de orquesta. Yo creo que también tiene que ver mucho con el papel que se hace desde la creación, que hay una parte que se queda un poco atrás, que no es la parte visible. Cuando creamos una obra, los compositores, las compositoras nos dedicamos, o tenemos una buena parte que trabajamos con los instrumentistas, pero a la hora de presentar la música son los instrumentistas, las instrumentistas bueno, digamos que son las portadoras de la música. Generalmente en esta sociedad se prevalece un poco esa figura de lo que es el ejecutante, la instrumentista, quien es la portadora de la música y quien hace la música. Y hay todo un gran camino anterior que no se ve, tampoco es tan necesario o tan importante, no sé si llamarlo importante, pero tan necesario verlo, sino conocer que esa música sí que parte puede ser la misma persona que toca o de otras personas. Muchas veces se da esa prevalencia a lo más inmediato, ¿no? a lo que realmente solamente vemos y bueno, pierde un poco lo que hay detrás. Creo que por ahí. Sí, gracias. Galderak egiten dituztenean, naiz eta Zurinerentzat galdera izan, pues, bai, parte hartu nahi duzuenean, bestela zuek segi. Badakigu munduko herrialde ezberdinetan izan dituzula egonaldi artistikoak, konta guzu zure esperientzia. Bueno, pues... bueno, segun eta lekua, ez? Ez dakit, adibidez, pasaren urtean, esto izan zela, Grezian egin nuela erakusketa bat, ez? Eta ez da berdina erakusketa bat egin, edo adibidez Argentinara joan nintzenean, horma irudiak egin bera joan nintzen, ez? Orduan esperientzia oso ezberdina da, eta batzuetan, erakusketa bat egiterakoan agian bakarrik erlazionatzen zea galeriako emakumearekin edo erakusketak ikustera joaten direnekin, ez? Baina horma irudiak egiterakoan harremanetan zaude mundu guztiarekin, ez? Kale ekimenetan nolan gertatzen da.
eta oso esperientzia polita ez, eta ezagutzen dituzu bizitzeko era desberdinak, kultura desberdinak ez, eta hartzen duzu bai beraien interesetan ez, ez dakit. Carmen naiz eta antzerkiaren eta zinemaren munduan emakume asko ikusten diren, hau da, aktore neska asko dauden, ez ditugu emakume askoren izenik ezagutzen gidoilari eta zuzendari moduan. Zergatik uste duzu dela? ¿El final de la pregunta solo? Vemos a muchas actrices, pero luego no vemos tanto nombres de directoras o de guionistas, tanto en películas como en teatro. ¿Y por qué crees que es esto? Primero, sería una labor que deberíamos de tener en cuenta todas y todos. Quiero decir, depende de nosotras y de nosotros que sean tenidas en cuenta o no. Porque realmente las mujeres somos las que más cultura consumimos. Es curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Os lanzo una pregunta, a ver si sale debate. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que las mujeres que consumimos cultura nos fijamos solamente en los varones? ¿O es el ejercicio político el que ensalza a esos varones? ¿O es qué historias nos cuentan las obras de teatro? ¿Qué historias nos cuentan las películas? ¿Cuántos guiones sobre mujeres existen? ¿Cuántas directoras mujeres que podamos conocer existen? Existen, pero el trabajo, es decir, poder llevar adelante el proyecto, si no estás ya en cierta cumbre, normalmente es con menores presupuestos, con muchísimo más esfuerzo, con muchísimo menos apoyo político o económico o de subvenciones. Es decir, todo esto es una realidad. Que la posibilidad de cambiarla de verdad que depende de nosotros y de nosotros, que realmente estemos atentas a quién está detrás de todo eso, un poco como hablabas tú, ¿no? Es decir, depende de ese consumidor de cultura que esté atento o atenta a quién ha sido la autora de esa composición, que a veces pasa desapercibido, ¿no? Todos esos robos de músicas que parece que son populares no lo son, porque hay un esfuerzo muy grande de todo eso. No sé si te estoy respondiendo, tengo peligro de taca-taca, así que me cortáis. ¿Te he respondido un poco? Eso es. Agian galdera horri, Bai, euskaraz akubertu, baina ezin dut hitzek. Nire bai egon da, zinemaren mundua ikasi duen urtez, eta zinemaren munduan azkenean ere ekipoan ez, taldean bai nabaritzen da pilo bat, genero desberdintasuna, guztiak dira gizonezkoak, eta oso zaila da, oso gorko mai horietara ailegatia. Bueno, ezin dut hitz egitea euskeraz, pero por ejemplo, yo no sé si a vosotras os ha pasado, pero yo he estado en reuniones muchas veces donde se debaten, se dirimen asuntos culturales en los que a mí me ha tocado, mira que yo soy como de hablar, pero me ha tocado hacer 3 veces, 4 veces así con el dedo, porque hay un discurso de varón que sigue adelante, se escucha a sí mismo, el otro varón solo escuchará al otro varón, es decir, no lo tenemos tan fácil para poder existir, por lo menos en mi generación y desde mi punto de vista. Eso hoy día es real. Nik uste gauza guztiek, naiz eta gainditzen joan garen pizkanaka zitugula guztiz agitut para nada, nire egon ez bileretan nintzen entzuna, edo parte esparroa zelako, segurua zelako, erosoa zelako, que no te incluso, uste dute barruraino begiratu behar dugula, eta badaude gauzak oso integratuak daudenak gure egunerokotafunean, eta azkenean, adibidez hori, sentimenduak, nola gizonezkoak ezin duten negarrik egin, eta emakumezkoak haserretu, eta hori daukagu hain sartuta, oso zaila dela aldatzea. Baina ikusten askotan pasatzen dela, nahi dugula irantzuteko ere, oso rol maskulinoak hartu behar ditugula ahalduntzeko, eta batzutan behar dugula nahi horretik pasatu. Baina bestela bezala entzunak, orduan horrelago
pizka bat ere ingurua aldatzearen beharra, eta ez bakarrik. Bueno, no sé, yo creo que ha habido un cambio también en el tiempo en lo que ha sucedido. Las relaciones también, como tú decías, ¿no? Estas reuniones lideradas por hombres con un discurso claramente de poder también y también de, digamos, de una forma de marginalidad, bueno, de expulsión muchas veces, que también, bueno, podríamos hablar de en situaciones donde el artista a veces se encuentra, es la única artista, es el 1%, muchas veces simplemente eso ya causa una grave impresión, ¿no? Cuando te encuentras que, yo qué sé, una clase de 40 personas eres la única mujer que estudia música electrónica o que está haciendo un proyecto de un tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso marca muchísimo, pero también no debería ser, pero crea una especie de lucha fuerte sobre lo que haces. Creo que eso, espero o quisiera pensar, y yo creo que lo veo ahora, va cambiando muchísimo, ¿no? Y yo confío en toda la generación nueva, joven, y que esté abierta a la paridad total. Porque si no, lo que se crea es una especie de submundos, ¿no? Que tienen continuamente ese lastre que tienen que luchar continuo para simplemente existir, como una especie de apariencia. Entonces yo creo que eso va cambiando y es muy positivo. Todavía existen situaciones que hay ese desnivel, pero mucho trabajo por hacer. Pero yo creo que se van limando ciertas diferencias, ¿no? Que yo creo que tienen que ver con la pedagogía también, ¿no? Con lo que escuchamos, con lo que hacemos, con lo que presentamos. Desde el inicio es nuestro futuro, ¿no? Zein izango zenuke dela artista bezala gehien markatu zaituen esperientzia? Bueno, igual pizkat galderari buelta emanez, nik uste dut ez dagoela horrelako momentu. Bueno, niri zeit pasatu, ez dakit existit, beti igual saiatu dira artisten historia igual epizidade horretatik kontatzen, ez? Como milagro bat sortatu zen, beratxiroa zen, eta bizitzen bere txikian eta derrepende. Nik uste dut hori ez dela gehiago existitzen. Eta noski eukilitu dela, zehartatzen hauten momentu asko bizitza, baina nik uste dut dela gehiago oso txikiak eta oso argitzak eta egunerokotasunean ematen diren gauzak, munduarekiko edo lo que sea, momentu como oso garrantzitsu eta politizatuak baina. Ez direla gutxi baina, dela egunerokotasunean ematen dira. Bueno, eskerrik asko. Zer uste duzu? Bueno, azkenean lanetan ere hori erronkak egiten dituzunean, edo nolabait bai indartzen zaituela hori, esalortzia eta badidez hori botilek instalazioan, hori niretzako erronka bat izan zen, eta hain handia zen, ez nuela ikusten alde batetik bestera. Eta, karo, zalantza zen, nola egingo dut, ez baldin badot ikusten, ez? Eta azkenean erditik hasita sortu zen, eta gero ja plataformaan igotzea guan, ongi, gutxo grabera ongi, lerro bat moztu, aputxoet, eta listo. Eta horrek ematen dizu ere kriston indarra, aurrera jarraitzeko eta gauza erronka berriak bilatzeko. Galdera zen zuen nirentzat, baina denontzat ere izan daiteke. Zailagoa iruditu zaizu zuen ibilbidean zehar, zait puntutan lortu zenuten
zuek egiten zenutenarekin bizi ahal izatea, eta zailagoa iruditu zaizue hori lortzea emakumeak izan da? No sé si entendió muy bien. Zuen ibilbide... Porque es un poco... que en qué momento pudisteis empezar a vivir de vuestra profesión artística y si os ha parecido más difícil llegar a ese punto siendo mujeres. Uy, empiezo yo, porque igual tiramos ahí toda la hora. Realmente, a ver, vivir de la profesión, yo diría que no, yo no vivo de mi profesión. Bueno, decirlo así es así. Yo doy clases y pago mis facturas de la luz y de mi casa dando clases. Compongo obras para quien me pida, para lo que yo haga, porque hay un gran problema con, no sé, el resto que puede decir, pero para mí yo creo que hay un gran problema con los artistas porque no podemos vivir de lo que hacemos, o quisiera, bueno, hablo por mí, no puedo, yo compongo una música, puedo venderla, vale 10 euros una partitura, nadie compra una partitura, ya no, nadie compra un disco, prefiere bajárselo de algún sitio, es libre y bueno, sí que puedo igual recibir algo de mi música cuando escribo para alguien. Dicho así parece una cosa así como muy terrible. Pero creo que no se valora el mundo artístico de una manera como se valoran, bueno, las patatas, quizás, ¿no? Porque tú quieres con una patata y compras una patata, que será un precio bajo o alto, pero cuando quieres una música, a veces no compras nada, simplemente la robas de cierta manera, ¿no? Y ahí entraríamos en la política, lo que políticamente, qué significa un artista en esta sociedad, y muchas veces ya se ha visto que muy poquito, ¿no? Entonces partimos media pregunta, ¿no? Pero se la pasaría un poco a mis compañeras. Es muy difícil sobrevivir un poco de esto. Hay una gran satisfacción de lo que haces, porque es algo que has elegido, pero ahora mismo ser artista, o sea, trabajar como artista es casi un poco imposible, ¿no? Para mantenerse. Hay que hacer muchas otras cosas, complementar. Bueno, yo en mi caso, pues, bueno, yo me lancé a emprender, a lanzar como una doble guía. Los caras. Bai, pasatu eso. Bueno, ni egon nintzen hori ikasten, 8 urtetan zehar kanpoan, eta pues, Gasteizera bueltatu nintzenean, pues, erabaki nuen hori ekintzailetzan aritzea, eta orduan, pues, bi bide ireki genitunez, alde batetik arte galeria bat ireki genuen Judimendi auzoan, Argia galeria, eta bestetik kanpoko lanak, garatzia nolabait ere ekonomikoki proiektua mantentzeko, eta galeria oso zaila da saltzea, eta saltzen denean ere gastu asko daude aretoan, eta orduan gutxi gora bera horrek urtzen duzu, baina ez duzu bizitzen horretaz. Nik uste, eta gero bestetik zailtasunak, asko, ez dakiz, nik komentatuko nuke, ez dakit, adibidez eskultura tailerran, emakumezkoa izateagatik, etortzen zen giztona eta zure lana egitera, eta zango, ikasi nahi dudala, nik egin nahi dut eta ikasi nahi dut. Eta horrelako asko, eskultura bat egitera soilez fabrika batera eta lehenengo egunetan zuri begiratzen zaituzte, baina gero 3. egunetan gizon batekin soilez eta gizonari egiten diote. Eta zu como, nire proiektua da eta egontzea nirekin.
Eta horrelakoak asko, ez? Andamian igota bai, pues, hori hobeto rodilloarekin, edo ez dakit, bai, uste dut desberdintasun handiak daudela gizonezkoenak eta bai, organos nago, noski, aktuago, gehetatik gutxi, igual jartzen badu bera, zuek pasatu... Bakizu, maskararekin gelditzen dela... Hau da, ikasi... Hori da, eta besteei oso ondo entzuten zaizu, primera Ba, hori oso ados nago hauek esan dakoarekin, nik uste dut bai, gure erokotasunean traba gehiago ditugula, edo gure alde gutxiago gutxatik duten instituzioak ez dakit. Eta, bueno, eske, arloz batzuk hitz egin genezake barrakala hori azaltzeko, baina igual ikartzeagatik pizka bat gure hartan ere nola baloratzen garen, igual pizka bat berak lehen ere esan du, guztiak daukagula erresponsabilitate hori gure buruari eskatzen berriro bat deskonstruitzea bezala, ez? Askotan gizonezko batek zerbait egiten duenean, nahi gabe garrantzi gehiago ematen diogu, berak ere berazkatasun batekin azaltzen du, ematen dira zirkunstantzia pilo bat elkartzen direla, gauza bat goraipatzeko eta bestea ez. Eta igual egon behar garela mikropolitika guzti horiek txikitzen bezala, ez? Eta pizkatzen zuen. Esateagatik. Ados. Con muy poco dinero, pero cuando digo muy poco es verdaderamente poco, y era un encargo de un grupo feminista histórico de esta ciudad, que era el Fórum Feminista María de Maeztu. Y mi objetivo para esa conmemoración era hacer participar al mayor número de mujeres artistas que yo pudiera aglutinar, que cobraran algo de dinero. De ahí está Silvia con música, está Belén Nevado, trabajan bailarinas, hay un caballo blanco, es decir, fue un proyecto que pasó sin pena ni gloria, excepto para las 300 personas que vivimos allí, porque se hizo una fiesta de 3 horas artística en la que solamente ejecutaban mujeres las actuaciones de distintas épocas y edades, desde las más jóvenes que empezaban a mujeres consagradas, incluso olvidadas. Es decir, era mi objetivo de visibilizar a la mujer. Pero todo ese trabajo está hecho con muy poquito dinero que yo recibí y con muy poquito dinero que pudo recibir cada una. Sin embargo, el proyecto está hecho. Creo que no hubiera sido lo mismo en otras circunstancias. Por lo menos hubiera tenido la visibilidad. Muchas veces esa visibilidad depende también que vosotras... yo me licencié en el 89, entonces con eso os doy la dimensión. Cuando yo me licencié, los ordenadores eran ciencia ficción, JR tenía un móvil que era así, como un televisor, es decir, existía la primera y la UHF, nada más, la primera y la segunda como cadenas de televisión. Cuando yo vuelvo a Vitoria empiezan a salir empiezan a existir otras plataformas de televisión, que no existe el mundo digital que ahora conocemos. Desde entonces, desde esos 80 de los que yo vengo, nos ha tocado sobrevivir pues como hemos ido pudiendo. Cuando tienes un proyecto teatral, artístico, que tiene exhibición o que ha tenido la suficiente subvención, porque a veces hay cuestiones que para crecer deben de estar, es decir, creo que se debe de proteger el arte para seguir creciendo como sociedad. Entonces a veces hay proyectos puntuales que forman parte de un crecimiento social que no son para el enriquecimiento del artista, pero esa difusión a veces es diferente según quién seas o cómo, para que puedas seguir generando proyectos. Entonces, he dado clases, he trabajado en bares, yo me pagué los estudios en Madrid porque mis padres no me ayudaban, me fui con 18 años y yo era una estupenda camarera de restaurante, es decir, nos toca a veces, para sobrevivir, poder, para el deseo que hay de crear, cuando creas algo personal,
no siempre es la contraprestación económica la que te mueve. A veces te agotas, porque es tal el esfuerzo de poner algo en pie con 5 actores en una vivienda, darle la publicidad, hacer todo, que cuando terminas estás exhausta. A mí yo me he dado cuenta, me ha costado, que tengo un biorritmo de cada 2 años, es decir, un año luego me recupero y luego al otro voy diciendo, venga, vamos teniendo energía para ver si podemos volver a seguir. Pero esa es una de las grandes trabas que tenemos aquí. Existen países como Francia que protegen profundamente a sus artistas de cualquiera de las disciplinas y tienen un paro. Cuando a mí me han mandado a veces a cuestiones del INEM, a cuestiones de la Lanbide, me han dicho, chicas, que, bueno, me han dicho muchas veces, no pretenderás vivir de tu profesión. Eso me lo han dicho muchas veces, porque hay muchos trabajos posibles. No digo cuál me dijeron en ese momento, claro, tú te ofendes y dices, ya, pero yo soy licenciada, oiga, yo tengo, ¿no? Entonces mi vida laboral, cuando voy a un tipo de ayuda de estas, yo creo que se compone, ya sé que esto nos interesa ahora a priori, pero se compone igual de 20, 25 páginas, con contratos de alta y baja, que es nuestro régimen de artistas, de un día. Es decir, poder llegar a la jubilación, eso es un sueño, salvo que trabajes en la docencia, benditos profes que estáis más aparados, ¿no? Pero esta es nuestra situación real. Y Francia, que sabe que un artista, del tipo que sea, no puede estar trabajando diariamente, que sí trabajamos diariamente, que la inspiración te pille trabajando, o sea, sentada aquí a veces mirando a Bavia estás pergeñando una acción. Pero aquí no nos protegen como un bien social, que es el concepto que yo tengo. Y es muy difícil vivir de nuestra profesión. Puedes tener una muy buena racha, en mi caso, si estás trabajando en televisión. La tele sirve para, dices, venga, a ver si hago caja y tengo ahorros para poder seguir viviendo. Pero bueno, esta es mi realidad. O sea, luego los artistas que están más encumbrados, que sí, que continúan, o sea, que llevan un proyecto tras otro, ellos sí podrán vivir de la profesión. Y aún y todo en esta situación están padeciendo las consecuencias de la pandemia. Yo creo que es uno de los todos estamos padeciéndolas, pero creo que nuestro sector gravemente. Y para mí ser artista no es solamente un ejercicio de ego, como se nos puede pensar a veces. Para mí es un oficio. Es decir, si lo conceptuamos como un oficio, esto es lo mejor que yo sé hacer y es la manera que tengo de comunicarme con el mundo. No lo hago por ego, lo hago porque es lo mejor que tengo para poder ofrecer al mundo, pues no se nos considera oficio y se nos considera prescindible. No sé si... Sí. A mí me gustaría contar una pequeña anécdota. Yo me acuerdo cuando fui a... Yo creo que si me escuchan, ya grito un poco más. Me acuerdo cuando era pues, mucho más joven y fui a apuntarme al paro o alguna cosa, ¿no? Y entonces fui a la ventanilla y bueno, pues aquí quiere apuntarse, pues, soy compositora. Entonces miró y dice, pues compositora no existe. Hago música, no existe. Profesora, yo no soy profesora, no he ejercido todavía. Dices, bueno, tengo aquí instrumentista, yo toco el acordeón, pero bueno, no, soy instrumentista de flauta. Y no hay más. Pues, no me pongan, porque yo no sé tocar la flauta, y si alguna vez me llaman, pues no puedo hacer esto. Entonces es el gran desconocimiento de que no estás en ninguna parte, con lo cual ya no hablo como lo que tú decías de mi ego, no, soy un oficio y quiero, cuando alguien necesite de mis servicios, yo quiero ir y hacer. Dice, no, pero es que no estás en ningún equipo, no existes aquí. Entonces, bueno, ese es un poco el pensamiento, ¿no? De que puede haber un montón están reconocidos tantos, pero dentro de lo que hacemos nosotros todo es una especie de cosa global, ¿no? Que sirvemos un poco para... Yo quiero añadir que aparte de instrumentista de flauta, ¿no? Pero pues con artista pasa exactamente igual, no hay un epígrafe de artista, pero sí hay de torero. Es nuestro régimen, artistas y toreros. Seguimos con él. Régimen de artistas y toreros en seguridad social. Vale, pero eso, ¿sabes? Que es la leche, ¿no? Que yo que sé, que alguien que trabaje en la cultura, no tenga su epígrafe, ¿no? Ni torero, sí. Es la facilidad. Yo quería añadir también a todo el tema del ego y del trabajar gratis y tal, ¿no? Como es que hay un libro que se llama El entusiasmo de Remedios Zafra, y este libro habla un poco de cómo el sistema se aprovecha del entusiasmo que supuestamente tiene un artista al trabajar para precarizar la muerte. Entonces, se
se construye todo un engranaje en el que tienes como en el horizonte un ecosistema precioso que debe pertenecer y lo darías todo por ello, ¿no? Una cosa también de centralizar la profesión en tu vida, de olvidarte de tus propios cuidados y de mil cosas. Entonces, sí, se aprovechan de este entusiasmo que tenemos. Hay todo un proceso de romantización de los procesos artísticos y un poco de infantilización también. Totalmente. ¿No? En el que tú te conviertes en tu propio jefe y te estás como machacando a ti mismo para poder pertenecer a ese ecosistema tan bonito que no es bonito. Y luego también, eso, comentar, yo antes lo respondí, yo curro Jantoquis para sobrevivir, estoy en un Jantoqui ahora, ¿no? En mi casa idea. Y el otro día me contó mi compi de curro que ella es Muay Thai. Ella es campeona de Muay Thai de España y segunda del mundo, algo así. Estamos hablando de un Jantoqui y digo, estoy flipando. Y dice, pues sí, es que el arte también es un deporte minoritario en total, ¿no? Sí, sí. Luego a este respecto hay una cosa que os quiero preguntar también. Bueno, las preguntas se van a hacer. Sucede mucho con todo esto que estáis comentando, que también aparecen en el panorama, es decir, a veces sucede que te ofrecen un trabajo que lleva la sociedad, la institución, etcétera, con lo que flaco favor, yo lo siento, en mi profesión el intrusismo es bestial, o sea, es clarísimo, y yo siento eso, ¿no? Con lo que encima te cuesta más, porque el producto que la más media considera el bueno, el correcto, el fetén, dices ya, pero esto está a años luz de ser un profesional. Bueno, no sé, a mí ese tema también, la división, ¿no? El intrusismo, desde luego, en nuestra profesión es bestial. Ahí juega mucho también la inestabilidad, ¿no? del propio trabajo, ¿no? En cualquiera de sus ámbitos, yo creo que nunca tienes asegurado el trabajo, ¿no? Entonces, pues claro, cuando te ofrecen, aunque sea por 4 euros, ¿no? Pues dices, bueno, tal, pues ya hago un esfuerzo y al menos, pues eso, pues enseño algo que hago y yo qué sé, ¿no? O sea, que ahí también está un poco la cosa de la dificultad, ¿no? De encontrar trabajo. Pero sí, al final es que somos nosotros los que tenemos que valorar nuestro trabajo. Sí, sí, es así. Noiz baitetan bat egiteko ez edo traba bat jarri dizuete emakumeak zaretelako? Es que una pregunta. Si nos han hecho para atrás no por ser mujeres. Ahora pero yo decía que igual en nuestra generación, ¿no? Que se dan procesos más... Entonces, bueno, ese tipo de cosas sí que existían. Ahora ya, yo creo que ya no tanto, pero sí que no te tienen que decir exactamente por ser mujer o no, simplemente a usted se le ha denegado este contrato, esta ayuda, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Queda un poco ahí, en el aire. Si existe una pareja de artistas, una pareja, ¿no? Ambos son pareja y ambos son artistas. Y quiero deciros que lo habitual es que el que sea reconocido, es decir, si existe, es que hay casos en la música, por ejemplo, tengo cercanos algunos casos, ¿no? Gente muy importante que al lado tienen unas estupendas esposas muy importantes también, pero el que es conocido es el esposo muy importante. Y para que ella pueda hacer sus proyectos personales, aunque también es muy buena, le cuesta el doble. Tiene que decir a veces que es esposa de, y ella lo lleva fatal. Eso sucede. Y luego, en mi profesión, lo más que os podría decir es que a partir de una edad la mujer no existe, por ejemplo, para el cine. Para el teatro a duras penas. Pero de repente llega a los 40 años y dejas de existir. Porque a los 40 años te colocaban en personajes y en historias de personas, de mujeres de 50 y de 60. Luego, cuando tienes 40, de 40 a 50, 55, hasta que no puedas hacer de abuela, salvo que tú seas la que gestione tus propios proyectos, no vas a trabajar en cine, por ejemplo. El físico es muy importante, es decir, hay otras mediciones y otras trabas en nuestra profesión que son duras, no, durísimas. Sin embargo, para un varón, la edad se le supone un grado de sabiduría, en la mujer para mí también, pero no existe, la industria no lo quiere, insisto, porque las historias
Cuesta que existan dramaturgas, les está costando salir. Existen dramaturgas contemporáneas estupendas, excelentes, pero cuesta más que un dramaturgo. Todo esto está cambiando, pero existe de verdad. Y si os paráis a mirar, si os paráis a pensar en el cine, de verdad, echad mano de los argumentos, ved según qué películas, y se repite un perfil de mujer. Bueno, se repite un perfil de mujer, en el fondo hay un final feliz, en el fondo hay una bocara, bueno, todo eso existe. Entonces, en mi caso diría que esa es la crueldad del tiempo, del paso del tiempo, que es algo terrible. Yo creo que al final es que se nos juzga, ¿no? Mucho más por ser mujeres, ¿no? En la misma profesión, yo creo que se nos juzga todo el rato, ¿no? Y de una forma física y intelectual y de todas las formas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está el fin de la cuestión, ¿no? Que al final, no sé, la música, por ejemplo, no sé dónde escuché antes de ayer, que decía, que contaban una historia, ¿no? Como que le habían preguntado si conocía a algún hombre que cantase mal. Y ella, muchos. Dice, ¿y mujeres? Dice, ninguna. ¿Por qué? Porque es que tampoco las hay, ¿no? Y las que hay les ha costado un montón acceder a ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahí está también la cuestión que se nos juzgaron todo. Nosotras a veces somos crueles con nosotras, por esa seguridad, inseguridad y esa... ¿no? A veces también nosotras, yo respecto a mí me mido muy exigentemente para estar contenta conmigo, ¿no? Y dices, jo, Carmen, quítate eso, ¿no? Tira para adelante, quítatelo, pero a veces esa medición se te cae como una losa. Pero yo creo que también hay mucho en los proyectos colectivos la aparición de la mujer es muy, o sea, la visibilidad es muy pequeña. Y muchas veces cuando hablamos también, a veces en torno a que las mujeres muchas veces somos las primeras que tenemos un aspecto más bien machista, ¿no? ante lo que hacen igual el resto de compañeras. Tiene que ver mucho porque que hay hoy una selección muy grande, parece que solo copa, o sea, solo hay la posibilidad de que pueda haber una, dos, un número muy pequeño de artistas que aparezcan, que sobresalgan o que copen algo. Entonces es como que el resto tiene que quedar atrás, ¿no? Entonces es como luchar por ser tú, ¿no? Dices, pues hay un papel para mí, hay una posibilidad, ¿no? Tienes que luchar y dices, hay una especie de guerra sin querer también, ¿no? Por esa necesidad, porque no hay no sé por qué, y ahí es donde entraríamos, ¿no? ¿Por qué no hay para todas aquellas? Me da igual que si son mujeres que si son hombres, ¿no? Esa diferencia, ¿no? De, bueno, va a haber una exposición o va a haber una cosa de 20 artistas, bueno, 18 hombres, 2 mujeres, y bueno, entonces 2 mujeres elegiré estas 2. No, ¿por qué? O sea, son los que son y punto, ¿no? No da igual quiénes son, si son. La cuestión del género ahora ya tendría que estar totalmente fuera, porque una cosa es el arte y otra cosa es el género. No sé qué tiene que ver dentro, claro que sí, pero no en cuanto a lo que ocurre, ¿no? A tu final, ¿no? A lo que tú expones, a lo que muestras, ¿no? Está dentro de ti, no por ser la persona que eres, ¿no? Pero en las políticas culturales generalmente es, bueno, pues hagamos mitad-mitad o 60-30, cosas de ese tipo. Entonces ahí dentro se crean unas relaciones muy extrañas. Yo quería incidir un poco en lo de la rivalidad, ¿no? Porque al final yo creo que es algo educacional, ¿no? Que nos enseñan desde muy pequeñitas, ¿no? Y yo, bueno, ahora también que estoy en un proceso ahí interno, ¿no? Es como, te das cuenta, ¿no? De esa rivalidad, ¿no? Que has llevado siempre desde pequeñita, ¿no? Con las otras mujeres, ¿no? Y yo creo que uno de los caminos es eso, pues, la sororidad entre nosotras, ¿no? El apoyo mutuo y eso, el considerarnos también, bueno, ver la fuerza que tenemos, que realmente somos muy potentes, pero nos han hecho pensar que no. Bueno, yo creo que también, por ejemplo, en el caso de la música está muy marcado
ahora también se está cambiando, pero estaba muy marcado antes que solamente podía esto de solo puede llevar uno, ¿no? Era como solo el gran pianista, solo la gran compositora, solo la primera va a obtener la matrícula, va a obtener la beca, va a poder salir al extranjero. Entonces era una especie de obstáculos que solamente podías ser tú si eras la más. Y aún así la de al lado era mejor, la de al lado o el de al lado, ¿no? Entonces todo eso acaba fustigándote el cerebro. En el momento que quitar todo eso de encima es dar una posibilidad de ser persona de otra forma. Yo creo que ahora no es tanto, pero todas esas carreras hacia un poco el estrellato, ¿no? Yo creo que han hecho muchísimo mal. Es que es la idea de genio, ¿no? Sí, el genio masculino. Una idea romántica, vamos. Sí. Y sí, yo creo que también hay que abolir. Sí, claro. O sea, la figura del artista como eso, no va más. Y dices, no, eres persona como todo el mundo, ¿no? Y si es un genio, probablemente sea un privilegio, ¿no? O sea, lo que a mi gusto cuando hablamos del genio creador en el arte, siempre es como o sea, este mito lo que nos hace es dejar de ver por qué esa persona ha llegado a donde ha llegado, que normalmente es por sus privilegios, ¿no? Por ejemplo, un Picasso no podría haber llegado a ser Picasso si no hubiera sido blanco, si no hubiera sido hombre, si no hubiera tenido una familia con una economía X, que desde pequeño empezó a pintar, si no hubiera sido europeo, entonces él se pudo apropiarse de todo el arte africano para crear el cubismo. Entonces, si yo cuando hablo de genio, le digo, pues sinónimo de privilegiado. Y bueno, realizamos un proyecto que era un poco poner en relación, ¿no? Desde diferentes disciplinas, ¿no? Pues cómo se sentían las mujeres, ¿no? En su ámbito y tal. Y hablando con Aisha Barcenilla, que es crítica de arte, ¿no? Pues sacó eso, la idea de eso, de cómo consideramos a los genios, ¿no? Y cómo, sí, o sea, como que hay que romper un poco esa figura no tan establecida y tan vinculada a eso, al género masculino. Sí, yo un poco valorizo que se piensa no desde crear redes, ayudarnos, crear juntas, no depender de la institución, un poco hay como tirar juntas. Bueno, galera utanen izan zen, baina guztiak erantzuna dute. Zein emakume sortzaile gomendatuko zeniguke? Osea, gaztelera zuten dut. Es que no te oigo ni siquiera de voz. Zein emakume sortzaile gomendatuko zeniguke? Ahí, tradúcemela. ¿Qué mujer creadora nos recomendaríais? Mirad, os voy a recomendar un espectáculo que es La habitación de Isabelle. Es uno de los espectáculos, me parece que lo podéis encontrar en francés, en inglés. Es una compañía que trabaja con performance, que trabaja con música en directo, que trabaja con bailarines y que trabaja con una actriz que tiene, le calculo, 80 años, que camina por el escenario a duras penas, fumando y siguiendo adelante con el espectáculo. Y me parece, ha estado en Vitoria, son los espectáculos a los que estamos viéndolo a veces 10 personas, 15, 20. ¿Por qué? Porque no se les da esa difusión de la que hablamos para que consideremos que nos puede interesar. Y os lo recomiendo a todos como exponente de las artes teatrales contemporáneas, con un compromiso con la sociedad, con un compromiso con la situación mundial profundo. Y me parece muy interesante porque están muy implicados con el cambio del mundo, no cambio del mundo, con revisar género, revisar la riqueza, revisar un montón de cosas. La habitación de Isabel lo tendréis en inglés y en francés, por ejemplo. En vez de entrar en una actriz que yo adore, un profe que no sé qué, me parece que es más interesante ver cosas que están sucediendo ahora mismo en el mundo que nos pueden aportar. Así, podría decirte eso. Yo, por ejemplo, podría recomendar, también vinculada un poco al mundo escénico, ¿no? Shirin Desat, que bueno, ella empieza un poco con la fotografía y con trabajos quizás más plásticos, ¿no? Y acaba haciendo Women with All Women y varios videoartes que son redondos en cuanto a grabación y esto, son muy potentes.
Yo te podría recomendar una web que se llama Woman in Music, que es donde está recogida buena parte de las mujeres compositoras. Woman Music. Woman in Music. Entonces es un directorio donde es una asociación de mujeres, pues hay un montón de información. Podría decirte Sareajo o Baidulina como compositoras, pero bueno, yo creo que es mucho mejor cada uno que opte sumergirse, ¿no? en la página y ver lo que hay. Nik igual gomendatuko nuke Elena Itzkoa eskultora, arabarraldako eta pizkagatol egulako. Eta, bueno, tipa oso ona da, gauza asko egin ditu, proiektu askotan parte hartzen du. Eta, bueno, barabiltzen dituen materialengatik, bueno, bere lanak egiteko moduagatik nik uste du gomendatuko nukera. Gero badago beste eskultora bat, arabarraren Nerea Podarra. Zergaten Instagram. Bai, esan nahiko nuke hori, nik proposatu dara, zirin esat, bera da palestinakoa, eta irani da. Eta azkenean, bere realitatea ez oso gortituta emakumea izan da ez, eta horrelako lanak ere ez, eta asko hitz egiten du generari buruz eta emakumeen egoerari buruz, batez ere bere zonaldean, eta hori, da oso emakumeen potentzia, eta ezin da bere etxera buelta, eta mehatzatuta dago. También quisiera recomendaros, si queréis mirar, me ha venido ahora, Angélica Lidl. Es una mujer contemporánea, Madrid es donde más está trabajando, reconocida en toda Europa por sus espectáculos performativos. Lidl, acabado en doble L. Muy criticada en un tiempo, muy poco considerada en las artes escénicas contemporáneas, nacionales y tal, y sin embargo, ganando premios en Francia, en Europa, etc. Performance, siempre con la clave de mujer, trabajando con colaboradores en las que su propio cuerpo y su propio discurso forma parte de esa lucha por la mujer, sus sentimientos, etc. Es muy interesante, muy dura, muy cañera, y es muy interesante ver lo que hace Angélica Lidl. Tiene libros, es decir, sus obras las ha escrito ella, a veces hay espectáculos de 4 horas, bueno, es interesante, siempre curiosearla. A mí me gusta mucho, me parece muy inspiradora. Zure familiaren laguntza eta segurtasuna izan duzu zure lanera horietan. O sea, ¿habéis tenido el apoyo de vuestra familia en vuestras decisiones artísticas? Porque muchas veces no se toma en serio. Nire kasuan sorta izan nuela eta amak beti egon da onduan bultatzen ez, eta berak txikitatik ikusten zan, gustatzen zizkidala arte ederrak eta arte plastikoak eta margotzen nuen txian, eta orduan berak egon dela onduan eta pila bat gustatzen zitzaion haiena artea eta hola, así que baina sortea ez da zaitasun handiak horretzen. Nire kasuan baita, inoiz ez du gure barerik izan bide hau hartzeko momentuan. Noski badakizula arte ederrak egiten baduzu, pixka bat lan gehiago egin beharko duzula, esfortzu handiago izango dela, zailago izango dela, ingenieritza bat egiten baduzu baina, bueno, beti lagun izan naute, eta bueno, nire nahiko gaztetatik erdi lanean erdi ikasten, kanporako nahi banuen, Madrilen egon nahi banuen, eta gauza horiek burutan izateko. Baina familiaren laguntzari gabe zaila bidezia. Nire bai gertatu zitzaidala, batxillergoa egiterakoan, ez
ezetz esan zidatela arteko bajiagoa egiteko. Baina, bueno, ez naz da dutzen, eta azkenean humanistikoa egin nun, eta, bueno, gauza ezberdinak ez ikasi dituen, eta ez da berazten. En mi caso, yo quería hacer teatro desde muy pequeña, es decir, para mí formaba parte de algo importante y mis padres, con toda su buena intención, intentaron apartarme de ello todo lo que podían. Pero llegó un momento en que ya decidí, yo ya estaba trabajando semiprofesionalmente muy joven en Euskadi y decidí que me faltaban materiales para poder trabajar, me faltaban herramientas y decidí ir a estudiar arte dramático. Y ahí no me apoyaron y después, bueno, a la vuelta ellos comprendieron que formaba parte de mi vida, más o menos, había cierta tolerancia, pero bueno, nunca me han entendido en demasía. Mi madre en los últimos tiempos me decía, pero hija, ¿no se te puede ocurrir algo más normal? Por ejemplo. Entonces, bueno, había un apoyo tácito, pero dice, ¿por qué te lías tanto? ¿Qué cosa estás pensando? ¿No se te puede ocurrir algo normal? Pero bueno, pues no, seguimos ahí. Pudiendo complicarte. Exacto, era un poco por ahí, ¿no? Le parecía, uy, Dios mío, esas cosas. Yo recuerdo un poco, antes he dicho que es importante el apoyo de la familia para hacer esto, no es súper imprescindible para nada, o sea que cada uno es libre. Bueno, en mi caso sí, bueno, sí que hubo un apoyo, un poco así, ¿no? En cierta manera, porque, bueno, es como, bueno, sí, fueron ellos los primeros que me acuerdo me compraron un acordeón, tocarás un poquito, ¿para qué toques en Navidad? Y pues, me gusta esto, y dice, bueno, pues tú sigue haciendo, pues ¿qué hacer Bellas Artes? Hubo un gran problema con la Facultad de Bellas Artes, no pude entrar, y entonces había comprado un piano, ya la cosa empezaba un poco a complicarse, ¿no? Un piano, bueno, pues si no vas a ir a Bellas Artes, pues compraremos el piano. Dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer, no? Yo es que me voy a dedicar a esto. Y ese era un poco el gran problema, dices, pero yo me acuerdo de mi padre, decía, pero vas a vivir de esto. Yo quiero dejarte, ¿no? Viviendo de algo. Es muy difícil, no, y además haciendo esta música en mi casa, cada vez que hacía un concierto, era como toda la familia era un gran hazme-reír, ¿no? Es decir, pues esas fábricas, esa música de fábrica que haces, pero eso a quién le va a gustar, ¿no? Digo, pero ¿qué vas a hacer con eso, no? Y, no, yo tengo que seguir. Entonces era todo, como yo te quiero mucho y yo te voy a apoyar, pero no sé a dónde vas a ir, o sea, ¿por qué no eres peluquera? Entonces mi madre, ¿por qué no eres peluquera? Y te ganas con un oficio, ¿no? Y dices, no. Pero sí que había siempre ese amor. Y para mí sí es importante. Sí que es importante porque si tienes que remar contra tu propia familia, ya es que no te quedan muchos lugares donde acoger, ¿no? Donde mantenerte. Entonces, yo creo que no es imprescindible, claro que no, pero sí que ayuda. Sí que el refugio siempre ayuda. O los compañeros, me da igual, ¿eh? La familia no es una cuestión de sangre, es una cuestión de lugar, ¿no? Y luego no tiene mucho sentido, ¿no? Tampoco eso, porque luego hay un montón de gente que acaba estudiando, yo qué sé, otra cosa por tener salida, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, cuando hice el máster, pues acabé haciendo foto, ¿no? Porque pensaba que iba a tener más salida, ¿no? Y luego resulta que está todo mal. Entonces es como, pues, no sé, yo creo que hay que hacer lo que a uno le gusta y lo que es bueno, ¿no? Y al menos así, mira, vas a ser feliz. No sé si dinero vas a tener, pero feliz sí. ¿Recomendáis estudiar arte de manera superior? O sea, tanto estudiando interpretación como bellas artes. O sea, ir a la universidad a estudiar arte. En mi caso, puedo decir que se puede trabajar. Es decir, tú puedes irte formando a través de la práctica. No necesitas a veces una titulación oficial para recibir formación. Y el hecho de ir trabajando te va a ir haciendo crecer y llegar al objetivo que te marques o que las circunstancias
te permitan en cada momento. Pero creo que el conocimiento que se aporta en una universidad respecto a todas las materias que complementan la contemporaneidad y aquel tema para el que tú vas a ir a trabajar, todo lo que hay alrededor me parece que lo aporta la educación, y creo que si se puede es importante formarse y luego formarse en el extranjero. Yo creo que la formación debe de ser continua en la vida. Entonces ese es mi punto de vista. No puede ser que estudiaras algo allí y ya tengo ciencia infusa para el resto de mi vida. Todo está en continuo movimiento y a mí la formación me parece importante. Yo creo que, bueno, o sea, no es indispensable porque puede ser autodidacta, ¿no? pero sí que te aporta un montón de conocimientos, ¿no? Y a la hora de por ejemplo, pues observar una obra, ¿no? Pues por el procedimiento, o a la hora de ver una película, ¿no? O sea, que si te enseñan pues un poco las narrativas que existen, ¿no? Los diferentes tipos de montaje y tal, pues eso te facilita mucho más, claro, a la hora de entender el conjunto. Bueno, yo en el caso de la música hay una parte muy importante de técnica, de escritura, de saber cómo se escribe para la orquesta o cómo se utiliza la electrónica. Entonces eso es una parte que se puede hacer de una manera personal, pero autodidacta, pero realmente es muy costoso, o sea, se pasa mucho tiempo, es muy difícil. Es mucho mejor dentro de una institución, y luego lo que te da la institución también es, aparte de la posibilidad de escuchar la música, escuchar lo que hacen todos los demás en relación, lo mismo, el aporte de los compañeros, o sea, se crea toda una generación que hace cosas distintas de lo que dice un profesor, de lo que hace, de lo que es el momento, ¿no? Entonces son como muchas cosas que son positivas dentro de lo que es, pues, el mundo reglado, ¿no? La institución. Otra cosa es que puedas estar muy a favor, en contra, que lo saltes o no, pero todos en una primera parte sí que es necesario, y lo que tú dices, el extranjero es fundamental, porque si no siempre estamos trabajando en el mismo círculo, ¿no? Entonces, posicionarte en un lugar donde tú eres totalmente ajeno y donde tienes que empezar casi siempre de cero en muchas de las ocasiones, te hace reinventarte continuamente, y eso es buenísimo, sobre todo para un artista, ¿no? Empezar siempre de cero, aunque tengas ya bagaje. Sí, total, otras personas. Eta iritziz, nik gomendatuko dut guztiz ikastea, unibertsitatean albada ondo, moduletan albada ondo, osea, beti ondo. Baina, bai, eta nik uste dut igual, gomendatzeagatik zerbait, ze imaginatzen dut batxillerren ja erabakiak hartzen egongo zaretela, igual nire kasuan ere arte derretara joan ginenok, baginela pizkat perfil de personak edapalos de ciego, no? Nada, de moda, pues voy, baina gauzak oso argi euki gabe, eta nik uste dut arte derrak edo lorako karrerak egin aldirela modu praktiko eta karrago batean ere. Adibidez, ikusten baduzuen nahi duzuela arte irakasleak izan, joan nota honak ateratzera, gero doktoretza beka bat eukitzeko. Ikusten baduzuen nahi duzuela arte historia gileak izan, ez egin arte derrak eta egin arte historia. Osea, ez du, erabaki garrantzitsua dela ere, arte nahiz eta arte derrak egin, izan margarela pizka da terrenalak. Komentatzen duzunaren harira, azkenean uste dut disiplina guztietan, teknologia berriekin, oso zaila dela eguneratua egotia, bai, kurtso batean apuntatzen bali basera edo bestakit lagungarria da praktika jakiteko hori da. Duela gutxi egin behar izan genuen lan bat, antzerki bat izan zen gazterako, eta irakasleak esan zigun egin behar genuen duela talde mistoak.
eta ziren bosteko taldeak eta nire klasean justo da teknologikoa eta bade bakarrik ez dakit zazpineska eta ziren ez dakit sorti talde horako zer. Kausa da, ezin ginela jarri bineska juntu, porque no daban las cuentas. Orduan, nik galdetu nion ea zergatik taldeak izan behar zenan mixtoak eta beraren erantzuna izan zen que cuando hay un carácter femenino le aporta mucho al grupo. Eta ya no en carácter artístico, sino grupal en general, ¿no? Pues galdetu nahi zuetea, pentsatzen duzuen honen inguruan, eta zentzuzkoa iruditzen zaizuen bere ez dakit pentsatzeko modua. Pequeño resumen. Nik ez dut ordunen poza, gauza da, ditak izten zuela talde mistoa behar zela emakume bat egon behar zuelako beti esparru bakoitzean, ala uste belako mistoa izan behar duela bestetik. A ver, lan hacen, egitea... Gaztelera. Vale, pues el trabajo era hacer un teatro sobre... Bueno, el tema era Benita Mascarilla. Y sin más, él nos dijo, tenéis que hacer grupos mixtos, me da igual el trabajo que vayáis a hacer, los grupos como sean, me da igual. Pero tiene que haber por lo menos una chica, o yo qué sé, o 3 chicas y 2 chicos, le da igual. Tenía que haber una chica y un chico, de esto le daba igual. ¿Qué pasa? Que en mi clase no nos daba para ponernos 2 chicas juntas y no tenemos amigos chicos, entonces dijimos, yo no quiero ponerme con X, X y X. Y entonces pues nos quejamos y al final hicimos el grupo a sorteo. Y en mi clase yo tuve suerte, pero mis 2 amigas pues, se quedaron solísimas en un grupo. Y eso, o sea, no quería ningún personal porque luego le daba igual que un chico hiciera de chica o una chica hiciera de chico, era simplemente para aportar al grupo. Algo muy rápido. Que las chicas siempre aportan. Pedagógica, ¿no? ¿O no? No, parece ser que era una cuestión igual de impulsar, de que no hubiese un grupo de, no sé, de solo chicos de chicas, sino su objetivo era precisamente el que no hubiera fusionar, ¿no? Creo, no sé. Sí, yo les quería saber el problema de fusionar es que los chicos estaban todos juntos, o sea, estaban un grupo de amigos de siempre juntos y luego las chicas íbamos metidas en grupos que yo en mi grupo yo fui la afortunada que le tocó el grupo que ninguna chica quería ir y yo no conocía a ninguno de los chicos, pueden decir que no sabía ni sus nombres hasta el último. O sea, sin querer les estaba dando un privilegio a los chicos que nos estaba quitando a nosotras. No teníamos más amigos. Entonces, si realmente veis necesario que eso ocurriera, porque no me parecía necesario. Claro, hay otra vez, ¿no? Te están poniendo como en un papel de agradar a... De madre. Sí, simplemente ahí a aportar eso que tú solo tienes por naturaleza. Me dijo, sí, es que aportáis como más paciencia al grupo, dais como, no sé, cosas. Que no están diciendo que hay unos atributos para las mujeres, otros para los hombres, que son naturales, que así nacemos y que no son construidos ni culturales, ¿no? Y que para que los hombres funcionen tiene que haber una mujer. Claro. Pues normal que se pudiera hacer normal. Claro, galderari falta zaio zehaztea. Pues es que esta idea, si veíais necesario que ocurriera que entrara una mujer en el grupo para que los hombres pudieran hacer el trabajo bien. Hombre, yo creo, perdonadnos, que los hombres de la sala también, por esta especie, ¿no?, de nomenclatura constante, disculpadnos, porque a veces también podéis sentiros fatal, pero bueno, estamos constatando cosas que pasan a veces. Si forma parte de una intención pedagógica, pues tiene sentido la mezcla. Me imagino que había menos mujeres que hombres para el proyecto, por tanto, se pretendía, no sé de qué va el proyecto, se pretendía que no se hicieran esas islas de amigos o amigas que ya se conocen, etc. Entonces, en ese intento de mixturizar, en sí no está mal como concepto. Otra cosa es como uno luego se sienta, ¿no? Y qué significa, y si significa eso, pues es un poquito así, ¿no? Porque te colocan en ese papel de cierta mayor dificultad.
Yo creo que ya simplemente la manera de enfocarlo, ¿no? Que es como, bueno, es que las mujeres, ¿no? ¿Por qué no hablan de los hombres, no? O sea, es como... Sí, si esa es la intención de rarito o así. Si luego hay un grupo que son todos chicos, no, pues tampoco entiendo mucho, ¿no? Eso, no sé. Bueno. Y luego tú conoces si vuestra sensación os ha dicho algo, es verdad. Claro. O sea, si no habéis estado cómodas, está pasando algo. O sea, vale. Manera de pensar la moneda igual, cuando escucho con caras, ¿no? No hay que ser mucho. Galderaren badaukazu hortik ezkutaturik? Aprobetxatzeko lehen daudela, emakumeen maravilloso hauek. Pues... Marisa ez da etorri, Marisa da zuzendaria, bale? Ni etorri naiz bere ordez, eta, bueno, pues, eskertu nahi dizuegu, zuen dana, emakume ereduak zarete, no? Hemen esateko, ez duzue izan la constancia y el definimiento para conseguir con vuestros logros y metas, pues, izan ditu bere fruituak eta horregatik zaudete hemen ere, eta, bueno, pues eskertzen dizuegu zuen presentzia. Ikasleak ere oso pozik daude, COVID egoera dela eta naiz eta maskararekin egon eskertzen da ere hurbiltasun hori, eta izan dugu, dela honetan hurbiltasuna, eta, bueno, gure partetik, eskerrik asko zuei, eta berdintasun batzordei, eta Amparo eta Agurtzaneri ere... Igual zerbait esan nahi duzue... Pues niri gustatuko litzaidake azaltzea orain dela pare bat aste estrenatu genuen Belen Nebadorekin bideoklip bat eta jantzi eginan mundiaz. Eta esperientzia oso interesgarria izan zen, eta azkenian, zure gorputz postura aldatzeakoan ez, eta aldatzen dela zeure burua eta pentsamenduak eta dana, ez? Eta bai gertatzen dela hori antzerkian, dantzan, begiradak ere jasotzeakoan, ez? Nola reakzionatzen dugun, eta hori, apurtxo horretaz pentsatzea, ez? Eta osnartzea, eta zuek ere begiratzea, ez? Nola konportatzen zareten, beste batek begiratzen zaituztenean, edo mugitzen zaretenean, zelako posturak, ez? Eta azkenean, ikasiak direla. Guztioi egindako lan hori eta esforzo hori badakit oso lanpetuta ibiltzen zarete badakitzu gine joan behar duela, tipto batean Donostiara. Eta etorri dira hona gurekin egotera eta gainera goi mailako artistak dira, hau da luxu ikaragarria, gurekin egotea. Pena izan da, la infraestructura que tenemos todavía está en montaje, Claro, porque geletan egon diren ikasleak ez duzu entzun beraien txaloak eta beraien zerak. Eta izan da, gauza egoera arraro honetan, esforzo bikoitza egiten duzue eta egiten dugu guztiok, baina gure helburua izan da ere normaltasun, dentro de esta normalidad en la que nos encontramos, dar un barniz de normalidad a la situación, ¿no? Y encontrarnos aquí con una gente tan estupenda y tan maravillosa y con este interés tan grande que tienen en estos temas.